El plan de Dios fue formar y crear familias que le sirvieran a Él, que obedecieran su palabra. El plan de Dios fue crear ministerios que bajo el temor de Dios siguieran su voz, siguieran su palabra. Este trabajo Dios se lo dio al sumo sacerdote. Dios formó y Dios capacitó otros ministerios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a cada y uno de estos ministerios con una función diferente que Dios le dio. Un trabajo que Dios le dio, el cual estos tienen que ejercer espiritualmente para el Señor. Estos tienen que ejercer este trabajo espiritualmente para Dios. Inmediatamente, los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra desobedecen al mandato del Señor, Dios se aleja, Dios se va. La palabra del Señor nos dice, Dios nos habla en 1 Corintios 7. Dios nos habla de la juventud. Dios nos habla de aquellos jóvenes que todavía no se han casado. Dios les habla a estos a través de esta porción de la palabra. Dios les dice con respecto a la pregunta acerca de los jóvenes que todavía no se han casado. Para ellas no tengo ningún mandato, dice el Señor. Pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Dios separa y forma familias desde la juventud del hombre. Dios forma y crea familias desde la juventud del hombre. Pero esto Dios lo hace bajo un orden. Dios le dice al hombre a través de su palabra que si no es necesario casarse, no se case. Dios le dice a la mujer lo mismo. Esto es un don que Dios le da al hombre. No todos los hombres tienen este don. Dios tiene una porción para cada pareja, para cada ministerio. En este caso, decía, Dios le habla a la juventud. Dios le dice que el Señor en su misericordia, Dios hablándonos a través de Pablo, Dios en su misericordia, nos dice Pablo, me dio o me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes debido a la crisis actual. Debido a la crisis actual. Dios nos está hablando de la situación que está pasando para estos tiempos de apostasía. Dios nos está hablando de todo lo que va a suceder con el matrimonio, con las parejas para estos tiempos de apostasía. Pienso, nos dice Pablo, que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo,
Los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Dios nos está hablando de estos tiempos de apostasía. Dios nos está hablando de la situación que está moviéndose para estos tiempos de apostasía. Dios nos dice a través de su palabra qué va a suceder con los matrimonios. El enemigo de las almas tiene un plan de hacer alianzas matrimoniales, pero estos matrimonios no van a permanecer. De la única manera que los matrimonios permanecen es cuando estos buscan al Señor. Es cuando estos trabajan para el Señor. Es cuando estos tienen temor del Señor. De otra manera, Satanás va a buscar la manera de separarlos. Por esto, Pablo nos dice, a través de esta porción de la palabra, que él está evitando que los matrimonios para estos tiempos tengan problemas. Él dice, estoy tratando de evitarles que tengan problemas. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. El tiempo que queda es corto, dice Pablo. Los que estén casados no se concentren únicamente, dice el Señor, en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, dice el Señor, ni su alegría, ni sus posesiones. Dios nos está hablando de la situación actual. Para estos tiempos de apostasía, la palabra del Señor nos dice en Mateo 24 que esto era lo que iba a suceder. El hombre iba a tener su corazón en todo lo que ha sido atrapado o en todo lo que ha sido atrapado para estos tiempos de apostasía. Hay quienes tienen su mente en bienes. Hay quienes tienen su mente en comprar cosas. Hay quienes tienen su mente en su matrimonio. Hay quienes tienen su mente en disfrutar del mundo. Hay quienes tienen su mente en mantenerse alegres. Dios dice, busquen mi rostro. El tiempo que queda es corto. Mateo 24 nos dice que el día que la iglesia sea arrebatada, este día será como en los días de Noé. Estamos viviendo este tiempo donde el hombre disfruta lo que atrae o lo que ha traído a su corazón. Los días son como en los días de Noé. Estamos viviendo tiempos finales. Pablo nos dice que no apeguen su corazón a estas cosas, porque el tiempo es corto. La venida de Dios está cerca. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, porque el mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Este día está cerca. Dios nos habla a través de esta porción de la palabra en cuanto a los últimos tiempos. ¿En qué estado estaría el matrimonio para estos tiempos de apostasía?
Dios nos está hablando de estos tiempos finales.